Bueno, muy buenos días para todos. Espero que, bueno, tengo entendido que ya me están escuchando y estamos ya en la charla. Les pedimos excusas porque la doctora María Piedad ha tenido algunos problemas técnicos de conexión y por eso no está todavía presente aquí con nosotros, pero seguramente ya llegará. Así que, pues en aras del tiempo, pues vamos empezando la charla y vamos hablando un poco de lo que nos corresponde el día de hoy. Ahí ya están viendo mi charla, espero. Yo me presento, mi nombre es Camilo Espinosa, soy neurólogo y epileptólogo. Me encuentro en Bogotá, soy el coordinador del programa de epilepsia del Hospital de Kennedy y soy profesor asociado del posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana. La idea es que, pues, en esta charla hablemos un poco de algunos aspectos relacionados con el cannabidiol en epilepsia. Espero no demorarme mucho y al final de la charla vamos a tener acceso a las preguntas que ustedes tengan, a los comentarios o sugerencias y los podremos ver y pues tendremos un espacio para discutir las dudas o las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Así que, pues nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Para mí, pues la verdad es que es un gusto poder estar con ustedes virtualmente y, y compartir este tema que espero que sea de práctica y que sea útil para su práctica clínica habitual. El objetivo de la charla es hablar acerca de la eficacia clínica y los aspectos farmacológicos del cannabidiol en epilepsia. Eh, Como ustedes saben, el cannabidiol pues ya es una realidad en nuestro país y creo que es importante conocer los aspectos básicos relacionados con la eficacia y con los aspectos farmacológicos porque cada vez tendremos más pacientes que se pueden beneficiar de esta terapia. Así que antes de empezar, quiero compartir con ustedes mis conflictos de interés. Yo recibo honorarios como consultor y como conferencista de diferentes laboratorios, incluido Procaps, que es el laboratorio que, como ustedes bien saben, está comercializando el cannabidiol purificado al 100% acá en Colombia. Sin embargo, pues es importante que sepan que lo que les voy a contar, el contenido y las recomendaciones son propias de mi autoría y están basadas pues en la revisión de la literatura y en la experiencia profesional en torno a este tema.
Este es el índice de temas. Quiero empezar haciendo una pequeña introducción y mencionando algunos aspectos generales de la epidemiología de la epilepsia que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, pero creo que es importante recalcarla para ponernos en contexto. Como ustedes bien saben, la epilepsia es una enfermedad en la cual hay una predisposición permanente a presentar crisis epilépticas y esto trae consigo una serie de consecuencias médicas, neurobiológicas y sociales. Es una enfermedad muy frecuente que afecta a más de 70 millones de personas en el mundo y algunos estudios han encontrado que una de cada 26 personas puede llegar a desarrollar epilepsia a lo largo de su vida. Así que es una situación clínica muy frecuente y simplemente basta con mirar en su círculo social o en su círculo familiar cercano y seguramente habrá una posibilidad alta de que alguna persona haya tenido una convulsión o tenga epilepsia activa. Así que es una situación clínica muy frecuente con un gran impacto social, económico y en el sistema de salud. Sin embargo, afortunadamente el escenario suele ser bueno para la mayoría de estas personas. Como ustedes bien lo saben, el 70% de los pacientes se controlan con medicamentos antiepilépticos y llevan una vida casi que normal y eso es un buen escenario afortunadamente en la gran mayoría de las personas. En los últimos años, como ustedes pueden ver en la gráfica, pues hemos tenido un crecimiento exponencial en el desarrollo de nuevos fármacos antiepilépticos. En la actualidad contamos con más de 25 alternativas de tratamiento para esta enfermedad. Cada uno de esos fármacos pues tiene mecanismos de acción diferentes y perfiles de seguridad específicos. Así que la alternativa de tratamiento es bastante amplia. Sin embargo, el problema acá es que a pesar de las múltiples alternativas de tratamiento, el porcentaje de refractariedad no se ha modificado de forma significativa a lo largo del tiempo. Seguimos teniendo cerca de un 30% de pacientes que por más de que utilicemos varios medicamentos apropiados y adecuados, van a seguir siendo refractarios al tratamiento y van a estar en una condición difícil que se conoce como epilepsia refractaria y que es una situación que los expone a un gran riesgo, a una gran morbilidad y obviamente a un riesgo aumentado de mortalidad. El problema es que ese porcentaje de refractariedad desafortunadamente no se ha modificado de forma significativa a lo largo del tiempo. Cuando uno revisa las grandes cohortes prospectivas de pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico, se da cuenta que el porcentaje de pacientes que responden a medicamentos no se ha modificado de forma significativa en los últimos 40 años, a pesar de que hemos tenido y de que tenemos cada vez muchas alternativas de tratamiento diferentes. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en las diferentes cohortes prospectivas que se han hecho desde 1982, ese porcentaje de respuesta terapéutica ha fluctuado entre un 64 y un 68%, a pesar, vuelvo y les digo, de que tenemos muchas nuevas alternativas de tratamiento. Es decir, que en ese contexto, pues algo estamos haciendo mal o estamos desarrollando fármacos con mecanismos de acción que no son lo suficientemente influyentes en la enfermedad o simplemente desconocemos los mecanismos fisiopatológicos más importantes que afectan el pronóstico de la enfermedad. Esa falta de resultados clínicos satisfactorios pues nos ha llevado a buscar alternativas de tratamiento diferentes. Y en esa búsqueda surgen los productos a base de cannabis como una alternativa que ha demostrado que es eficaz y que es segura. Ahora, el escenario actual para el uso de cannabinoides en epilepsia y en otras enfermedades es bueno. Hay un gran volumen de evidencia que apoya el uso de estos productos para el tratamiento sintomático de diferentes enfermedades, no solamente la epilepsia. Hay una evidencia sólida en dolor neuropático crónico, hay algunos estudios interesantes en espasticidad y en disfunción vesical en esclerosis múltiple y en temblor, en trastornos del sueño, en cefalea, pues hay una evidencia que viene creciendo, no solamente en epilepsia.
El escenario actual de la evidencia en cannabis con fines terapéuticos ha sido obviamente gracias a los avances en la ciencia y a los avances en el conocimiento de los aspectos farmacológicos de la planta, pero también ha sido gracias a la flexibilización de los marcos regulatorios en los diferentes países, porque como ustedes bien saben, pues en muchos países hasta hace pocos años el uso de cannabis o de productos a base de cannabis pues eran ilegales y no se podían comercializar. Sin embargo, a medida que empezamos a conocer algunos aspectos farmacológicos y terapéuticos de los componentes de la planta, pues esos marcos regulatorios empezaron a flexibilizarse y en la actualidad tenemos a más de 40 países en todo el mundo que permiten el uso de productos a base de cannabis con fines medicinales. Para el caso de Colombia, contamos con el marco regulatorio que surge a partir de la ley 1787 de 2016 y que, bueno, para las personas que quieran profundizar, pues se puede acceder fácilmente a esta ley desde Internet. Ahora, este escenario no siempre fue así. Como ustedes bien saben, hace unos 10 a 15 años, pensar en cannabis con fines terapéuticos era prácticamente imposible, no solamente porque era ilegal, sino porque también desconocíamos muchos aspectos farmacológicos de la planta y la veíamos más con una perspectiva botánica, ancestral y recreativa que con una perspectiva terapéutica. Es más, cuando uno entra a la página de Clinical Trials, que es la que registra los principales ensayos clínicos, tanto de medicamentos como de otras alternativas de tratamiento, y buscamos epilepsia y cannabis entre el año 2000 y el año 2010, habían exactamente 0 estudios registrados. No podría ser diferente, pues por todo lo que les acabo de mencionar. Es decir, que la evidencia científica inicial eh, era bastante inespecífica y surgía básicamente a partir de experiencias anecdóticas, de series de casos, de reportes aislados o de encuestas dirigidas a padres de pacientes. Obviamente, la metodología de estos estudios no permitía tomar medidas a gran escala y los resultados pues eran contradictorios y estaban muy sesgados por la gran variabilidad en los productos que utilizaban, en las dosis, en los tipos de epilepsia evaluados. Ese primer momento era un momento un poco oscuro, por así decirlo, porque la evidencia científica pues era eh, muy poca. Sin embargo, uno de los casos iniciales más influyentes que prácticamente dividió la historia de la epilepsia y cannabis en dos fue el caso de una niña que se llamaba Charlotte Figi. Es una niña, bueno, era una niña norteamericana que tenía síndrome de Dravet y epilepsia refractaria, que como muchos de ustedes saben, el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que produce epilepsia refractaria, discapacidad intelectual, ataxia, entre muchos otros síntomas, y suele asociarse en la mayoría de los casos a mutaciones en el gen SCN1A que produce una alteración estructural en una subunidad del canal de sodio dependiente de voltaje. Eh, en ese contexto de refractariedad al tratamiento, los padres deciden, eh, como medida desesperada, por así decirlo, darle a su niña un producto a base de cannabis artesanal que ellos mismos crearon en su granja o en su casa. Eh, Básicamente guiados por la frustración de saber que su hija pues tenía muchas crisis epilépticas, que ya había agotado todas las alternativas de tratamiento para ese momento. Así que ellos deciden de forma empírica y artesanal crear un producto a base de cannabis y dárselo, con la gran fortuna que le fue muy bien. Ella tuvo una mejoría muy significativa en su frecuencia de crisis y mejoraron otros aspectos relacionados con la cognición y con su funcionalidad diaria. Y esto pues evidentemente generó un cubrimiento mediático enorme en Estados Unidos principalmente. Esto llegó a oídos de muchos medios de comunicación
y empezó a generarse un cubrimiento mediático muy grande en redes sociales y en diferentes medios, y empezó casi que a crearse un movimiento mundial en torno al uso de cannabis en epilepsia. Esto fue bueno, muy bueno en realidad, porque empezó a generar conciencia y empezó a generar curiosidad en el gremio científico en torno al uso de productos a base de cannabis para tratar la epilepsia. Sin embargo, esto también trajo consigo muchos problemas y muchas dificultades. Y uno de los más importantes es que ese gran cubrimiento mediático que carecía de un sustento científico sólido, pues empezó a generar que muchas personas y muchas empresas comenzaran a producir productos a base de cannabis artesanales que no cumplían con los estándares sanitarios de cada país, no tenían estudios de consistencia química y empezaron a comercializarse de forma casi que libre en muchos países, y esto empezó a generar una serie de problemas. Es un problema real y que todavía es vigente en muchos países, incluso en el nuestro. Es algo que yo considero o lo llamo como la informalidad en los productos a base de cannabis. Esa informalidad empezó a generar un problema muy grande y Estados Unidos, por ejemplo, no fue ajeno a ese problema. Hace unos años la FDA, teniendo en cuenta que esto había crecido mucho, decidió evaluar de forma aleatoria a 18 productos a base de cannabis que se comercializaban de manera libre para el control de la epilepsia. Y ellos encontraron resultados bastante preocupantes porque encontraron que de esos 18 productos, 8 no contenían absolutamente nada de CBD, que como vamos a ver más adelante es el principal metabolito activo de la planta que ha demostrado eficacia en epilepsia. 9 contenían menos de un 1% de CBD y uno solamente pues contenía un 2,6% de CBD, es decir, ninguno cumplía con los estándares mínimos no solamente de consistencia química, sino de seguridad para poder ser comercializados en pacientes con epilepsia. Esto obviamente generó mucha más aversión en el medio y en el gremio científico alrededor de los productos a base de cannabis para epilepsia. Primero porque la mayoría de productos que habían, pues en ese momento no cumplían con las regulaciones sanitarias. Y segundo porque la evidencia científica en ese momento surgía a partir de casos clínicos aislados y no surgía pues a partir de un método científico adecuado. Eso hizo entonces que los marcos regulatorios se hicieran mucho más estrictos, pero también muchos científicos, muchos expertos y muchos laboratorios empezaron a estudiar esto de forma adecuada. Entonces se plantearon y dijeron, bueno, vamos a ver si en realidad esto sirve, vamos a evaluar de forma apropiada los estudios preclínicos y los estudios en modelos animales, y vamos a hacer ensayos clínicos controlados siguiendo un método científico adecuado para saber si en realidad esto sirve. Y toda esta historia es para contarles que en la actualidad sabemos que las plantas de cannabis, independientemente de su especie, independientemente de si es cannabis sativa o cannabis indica, pues contienen más de 100 compuestos terpenofenólicos que se han denominado cannabinoides. Tiene muchos otros compuestos como terpenos, como flavonoides, pero los más importantes desde el punto de vista terapéutico son los cannabinoides. Hay muchos cannabinoides, pero los dos más abundantes y por lo tanto los dos que más se han estudiado son el cannabidiol, que se conoce como CBD, y el delta 9 tetrahidrocannabinol, que se conoce como THC. Tienen mecanismos de acción complejos a partir de vías y redes de señalización bastante complejas. Hay algunos estudios que han planteado incluso que los efectos asociativos de todos los componentes de la planta pueden llegar a ser más eficaces que un compuesto químico aislado. Es un concepto que se conoce como el efecto séquito o el entourage effect en inglés. Y es el sustento, por ejemplo, de algunos extractos de cannabis. Sin embargo, es importante aclarar, y aquí quiero hacer mucho énfasis, que la evidencia científica más sólida en epilepsia, tanto en modelos animales como en humanos, surge a partir de compuestos químicos aislados.
no de extractos de cannabis que incluyan muchos componentes en un solo eh, extracto. La evidencia sólida, sobre todo en modelos animales y los ensayos clínicos controlados publicados hasta este momento están realizados con productos químicos aislados y no con extractos que incluyan muchos cannabinoides y muchos compuestos. La evidencia de 34 estudios preclínicos en 6 especies animales diferentes ha sido muy contundente y ha demostrado que el THC es anticonvulsivante en el 61.8% de los casos. Sin embargo, cerca de un 3% de los estudios ha demostrado que el THC tiene propiedades proconvulsivantes. Es por esto que pues, no se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar el THC como un fármaco antiepiléptico. Y a eso hay que sumarle que, como ustedes bien saben, el THC es el responsable de la mayoría de los efectos psicotrópicos y cognitivos de la planta. Por ende, pues esos efectos son indeseables en cualquier paciente y mucho más en pacientes con epilepsia. Y por ende, todos los estudios actuales se fundamentan en el CBD y en su homólogo, que es el CBDV o la cannabidivarina, porque en modelos preclínicos sí se ha demostrado que tiene propiedades anticonvulsivantes en el 80% de los casos y ninguno mostró efectos proconvulsivantes como lo vemos representado en esta gráfica. Así que todos los ensayos clínicos en humanos surgen a partir de esta evidencia en modelos animales y todo se ha centrado en torno al CBD principalmente porque los ensayos en humanos con la cannabidivarina no han sido muy eficaces y muy contundentes en sus resultados. A partir de todo esto, pues ya comenzamos a desarrollar productos a base de cannabis con una perspectiva más farmacéutica que botánica y en la actualidad tenemos cannabinoides que se pueden agrupar o subdividir en dos grandes tipos. Cannabinoides sintéticos o cannabinoides naturales o fitocannabinoides. Los cannabinoides sintéticos son cannabinoides que por un proceso farmacéutico se crean, son análogos sintéticos de cannabinoides naturales. Esto se los cuento más a modo de información general porque pues obviamente no tiene mucha influencia en epilepsia, pero los dos grandes cannabinoides sintéticos que se comercializan actualmente a nivel mundial son el dronabinol y el nabilone, que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la anorexia en pacientes con VIH y la náusea inducida por quimioterapia. En este caso son análogos sintéticos de THC. Y luego tenemos los fitocannabinoides, que son cannabinoides naturales derivados directamente de la planta. Hay muchos, pero quizás los más influyentes y los más conocidos son el nabiximol, que está aprobado en algunos países para el tratamiento de la espasticidad por esclerosis múltiple. El nabiximol es una combinación de THC y CBD que tiene una relación casi de 1:1. Y luego tenemos las dos alternativas para epilepsia, que son el CBD purificado al 100%, que se conoce en Europa y en Estados Unidos como Epidiolex, y que pues ha sido aprobado por la FDA y por muchas otras agencias regulatorias para el tratamiento de la epilepsia refractaria en ciertos síndromes. Y están los extractos de cannabis enriquecidos con CBD que tienen aprobación en algunos estados de Estados Unidos y en otros países para el tratamiento también de la epilepsia. Ahora, es importante diferenciar estos dos productos porque no son lo mismo y no son equivalentes y es algo en lo que suelo hacer mucho énfasis. Una cosa es el CBD purificado al 100%, que representa un modelo farmacéutico en el cual se extrae ese compuesto y se purifica casi que en un 100%. El CBD purificado al 100% es el que tiene todo el sustento científico tanto en modelos animales como en ensayos clínicos controlados. Ahora, una cosa muy distinta son los extractos de cannabis enriquecidos con CBD. Estos extractos ya representan un modelo de sinergia botánica en el cual se cree que todos los componentes de la planta pueden llegar a ser más efectivos que un componente químico aislado como el CBD. Entonces, a pesar de que comparten un compuesto químico, que es el CBD,
no son equivalentes, no son iguales, son en realidad compuestos completamente diferentes y no se puede extrapolar la evidencia científica del CBD purificado al 100% con la de los extractos de cannabis. Es un error importante. Así que lo que les voy a contar a continuación es la evidencia científica que surge a partir del CBD purificado al 100%, que es pues uno de los productos que ya están disponibles en nuestro país. Ya es una realidad en nuestro país, es algo que yo personalmente veía muy lejano, porque pues, tuve la oportunidad de participar en los ensayos clínicos de Epidiolex cuando se estaban haciendo en Europa y cuando yo estaba haciendo mi fellow. Y una de las grandes limitantes del Epidiolex no solamente era su aprobación en Colombia y en Latinoamérica, sino su costo. Eh, para que se hagan más o menos una idea, el Epidiolex en Europa y en Estados Unidos, un frasco de 60 mililitros puede llegar a costar fácilmente más de 1.000 a 1.300 dólares. Es decir, que era un fármaco muy costoso y de muy difícil acceso para la mayoría de la población. Por eso yo lo veía tan lejano en nuestro país. Sin embargo, ya es una realidad. Como ustedes saben, Laboratorios Procaps lo está comercializando y obtuvo el registro INVIMA desde hace unos 3 o 4 meses. Y es importante mencionar que tiene una ventaja importante en cuanto a precio, porque está en un precio muy asequible para nuestra población y para nuestro eh, escenario. A eso hay que sumarle que la planta de producción de Procaps está avalada por la FDA, lo cual da un respaldo importante. Y además ellos llevan muchos años exportando la materia prima del dronabinol, que es uno de los cannabinoides sintéticos que les comenté que se utilizaba para anorexia por VIH y náusea por quimioterapia. Así que eso pues creo que da un respaldo importante al producto. El producto viene en esta presentación, es prácticamente la misma presentación del Epidiolex. Viene en una solución oral, es importante que es solución oral, esto no es en gotas, es solución oral. El frasco viene por 60 mililitros y cada mililitro contiene 100 miligramos de CBD purificado. La ventaja que tenemos con el CBD purificado en comparación con los extractos de cannabis es que al tratarse de un modelo farmacéutico, conocemos muy bien todas sus propiedades farmacológicas y eso es importante al momento de tomar la decisión de iniciar un tratamiento en cualquier paciente. Los diferentes ensayos clínicos del cannabidiol purificado han demostrado todas sus variables farmacológicas. Por ejemplo, sabemos que el tiempo de concentración sérica máxima o la Tmax es de 4 a 5 horas. El principal metabolito activo es el 7-carboxi-CBD. Tiene un volumen de distribución alto. Alcanza su estado estable, su estado estacionario en cerca de 2 días. Tiene una vida media efectiva de 10 a 17 horas, con lo cual suele darse en una administración de cada 12 horas. Tiene una vida de eliminación larga, en parte por su gran volumen de distribución, que es cercana a los 60 horas. Tiene una gran unión a proteínas de más del 90%, con lo cual es una variable a tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tengan hipoalbuminemia, desnutrición crónica, enfermedad renal, entre muchas otras. Y uno de los grandes problemas del cannabidiol es que tiene muy baja biodisponibilidad oral, menos del 10%, y esto está explicado en gran parte, en gran medida, por un gran metabolismo de primer paso en el hígado y en el intestino, y es una dificultad real en los pacientes que utilizan el cannabidiol. Viene en esta presentación, viene en un frasco con la solución oral. La caja viene con dos jeringas, una jeringa de 5 mililitros y una jeringa de 2 mililitros, y viene un tapón que se adapta fácilmente al tamaño de las jeringas. Eh, Quiero mencionar algo rápido del mecanismo de acción. La verdad no voy a profundizar mucho porque no sabemos muy bien cómo funciona el CBD en epilepsia. Tenemos algunos conceptos claros, pero todavía hay algo de incertidumbre alrededor del mecanismo de acción. Lo que sí sabemos es que el CBD, a diferencia del THC,
tiene muy baja afinidad por el sistema endocannabinoide y por los receptores endocannabinoides, por lo cual sabemos que el mecanismo de acción en epilepsia es independiente del sistema endocannabinoide, lo cual me parece que es bueno porque abre la posibilidad de nuevos objetivos terapéuticos diferentes a los convencionales. Esta gráfica resume básicamente las tres grandes hipótesis en cuanto a mecanismo de acción del CBD. Parece que tiene una gran influencia en la concentración intracelular de calcio a partir de la modulación de estos receptores que se llaman receptores GPR55 y unos canales que se llaman TRPV1. Esta gráfica en realidad me gusta porque cuando uno está metido en el campo de la epilepsia suele ver mecanismos de acción muy similares que usualmente no se salen de canales iónicos o de receptores GABAérgicos o de receptores glutamatérgicos. Y en este caso, pues por primera vez en mucho tiempo estamos viendo mecanismos de acción diferentes en objetivos terapéuticos diferentes, con lo cual pues hay una expectativa grande alrededor de este producto. Lo otro es que parece que también modula las concentraciones extracelulares de adenosina a partir de la modulación de estas bombas de adenosina que se llaman NT1. Hay otros mecanismos de acción indirectos que también son interesantes. Uno de los más importantes y que también ha sido un dolor de cabeza para los fabricantes del Epidiolex es que el CBD es un potente inhibidor de ciertas enzimas hepáticas como las que ustedes ven listadas en la diapositiva. Por lo tanto, los medicamentos antiepilépticos que se utilicen en conjunto con el CBD y que utilicen este mismo sistema enzimático, pues van a aumentar significativamente sus niveles séricos y se van a potenciar sus propiedades antiepilépticas. Esto ha sido un dolor de cabeza sobre todo con el clobazam porque durante un tiempo se pensó que el mecanismo de acción del CBD estaba relacionado con un efecto farmacocinético y carecía de un efecto antiepiléptico intrínseco. Sin embargo, la evidencia científica alrededor de eso ya es muy sólida y muy concluyente y se ha demostrado desde todo punto de vista que el mecanismo de acción del CBD es independiente del clobazam. Es más, se ha demostrado que ejercen una sinergia importante cuando se combina el CBD con el clobazam, se produce una modulación alostérica positiva del receptor GABA, así que es una buena alternativa combinarlo con el clobazam, aunque esto es a expensas de muchos efectos adversos. Y el último mecanismo que me parece muy interesante es que podría inhibir la glicoproteína P. Como ustedes saben, la glicoproteína P es una proteína transportadora, hace parte de un grupo enzimático que se llama proteínas transportadoras de flujo, que están ubicadas en condiciones normales en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y cumplen un papel muy importante, porque cuando hay un medicamento en el torrente sanguíneo que quiere atravesar la barrera hematoencefálica, esta glicoproteína lo que hace es regresar una proporción de ese medicamento al torrente sanguíneo como mecanismo de defensa para evitar efectos adversos y toxicidad. El problema es que se ha demostrado en diferentes modelos histopatológicos de epilepsia que esa glicoproteína P está sobreexpresada no solamente en las células endoteliales, sino en muchas otras estructuras importantes como la neurona, como las células gliales. Por ende, esa sobreexpresión de glicoproteína P pues, no permite que los medicamentos que se administren atraviesen de forma importante la barrera hematoencefálica y por ende pues, no ejercen su efecto terapéutico. Así que hay algunos modelos preclínicos que han demostrado que el cannabidiol podría eventualmente ejercer un efecto inhibitorio sobre la glicoproteína P, potenciando la penetrancia al sistema nervioso central de otros medicamentos. Bien, en cuanto a la eficacia y a la evidencia clínica, pues la verdad es que la evidencia clínica para el CBD purificado en epilepsia es muy sólida, es muy contundente. Es una evidencia reciente que no tiene más de 5 años de publicada, pero es bastante concluyente. En la actualidad tenemos 5 ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 4 de ellos ya están publicados. Hay uno que está en proceso de publicación, que es el de esclerosis tuberosa. Y además tenemos un ensayo clínico abierto internacional que también se conoce como un programa de acceso extendido o un programa de uso compasivo, que es uno de los que más me gusta personalmente porque
refleja un poco mejor la práctica clínica habitual de la vida real. Toda esta evidencia científica ha llevado a que el CBD pues, ha sido aprobado por la FDA en el 2018 como terapia coadyuvante para el tratamiento de la epilepsia refractaria en síndrome de Lennox-Gastaut y en síndrome de Dravet en pacientes mayores de 2 años. En septiembre del año pasado fue aprobado por la EMEA, que es la Agencia Reguladora de Medicamentos en Europa, y en enero de este año fue aprobado por NICE, que cumple las funciones de entidad regulatoria en el Reino Unido. Y pues ustedes saben que estas entidades no suelen aprobar un medicamento porque sí, sino que tienen que tener todo el sustento científico para poderlo hacer. Quiero resumirles un poco los 3 grandes ensayos clínicos de CBD en epilepsia y quiero que vean un poco cuáles eran las condiciones de sus pacientes antes de ingresar al estudio para que vean un poco el contexto en el cual se encontraban estos pacientes. Eran pacientes muy refractarios, extremadamente refractarios al tratamiento, que habían utilizado antes de ingresar al estudio un promedio de 4.6 medicamentos para el caso de Dravet y 6 medicamentos para el caso de Lennox-Gastaut. Al momento de ingresar al estudio estaban utilizando un promedio de 3 antiepilépticos. Muchos habían ya pasado por estimulador de nervio vago y dieta cetogénica, y a pesar de todo ese recorrido y de todo ese background, pues muchos pacientes persistían con crisis epilépticas muy frecuentes. Para el caso de Dravet tenían una frecuencia de crisis basal de 13 por mes y para el caso de Lennox-Gastaut de 86 por mes con unos rangos bastante amplios. Es decir, que eran pacientes muy refractarios que habían utilizado muchos medicamentos y es importante conocer ese contexto para poder analizar los resultados. En epilepsia, la mayoría de los ensayos clínicos en medicamentos y en intervenciones terapéuticas se centra en 2 grandes desenlaces o en 2 grandes outcomes, que son el porcentaje medio de reducción de crisis y el número de pacientes que logra una reducción de más del 50% de las crisis. Son como los 2 principales desenlaces que vemos en pacientes en ensayos clínicos de medicamentos para pacientes con epilepsia. En ese contexto, pues para el caso del síndrome de Dravet, los pacientes que utilizaron CBD en una dosis de 20 miligramos por kilo tenían una reducción media de crisis de 39%, una diferencia significativa con el placebo. Y para el caso de Lennox-Gastaut tenemos 2 ensayos, uno que evaluó la dosis de 20 miligramos por kilo y otro que evaluó 2 dosis, 20 y 10 miligramos por kilo versus placebo, encontrando también unos porcentajes medios de reducción de crisis significativos, teniendo en cuenta el contexto que les acabo de mencionar. Para el caso de Dravet eran pacientes entre 2 y 18 años. El otro desenlace importante fue que el 43% tuvo una reducción de más del 50% en las crisis motoras, que fue el principal desenlace en Dravet, y el 5% logró libertad de crisis. En el caso de Lennox eran pacientes entre los 2 y los 55 años. El 46% tuvo una reducción de más del 50% y el 6% logró libertad de crisis. Ahora, si uno compara estos desenlaces con otros medicamentos antiepilépticos nuevos, se da cuenta que el CBD no es un medicamento milagroso. No es un medicamento que vaya a curar la epilepsia ni que vaya a hacer desaparecer las convulsiones totalmente. La gran expectativa que se tenía con estos primeros casos, pues empezó a verse con una evidencia mucho más sólida y nos dimos cuenta que no era un medicamento milagroso. Sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se utilizan. Pacientes extremadamente refractarios que han pasado por muchas terapias y que aún así este medicamento ha sido efectivo y ha disminuido más o menos en un 50% la frecuencia de las crisis. Si a un paciente con Lennox-Gastaut le decimos que va a pasar de tener 40 crisis al mes a tener 20 crisis al mes, creo que es una buena alternativa porque aunque no es un medicamento curativo, sí va a mejorar significativamente su condición y su estado funcional. Las dosis que utilizaban usualmente eran de 5 miligramos kilo día distribuido en 2 tomas
y van titulando hasta llegar a una dosis de 10 a 20 miligramos kilo día. En aras del tiempo, pues no voy a profundizar en la forma de titulación, en las dosis y en la forma de prescripción, porque pues es imposible abarcar todo el tema relacionado con CBD en epilepsia en una sola charla. Sin embargo, aprovecho para invitarlos. Esta noche voy a dar una charla de titulación y forma de prescripción del CBD, de interacciones farmacológicas, de efectos adversos. Así que pues creo que puede ser una buena alternativa para complementar lo que les estoy mencionando hoy. Hay un ensayo clínico reciente que se hizo en pacientes con síndrome de Dravet con el objetivo de comparar la eficacia de dos dosis de 10 y de 20 miligramos por kilo día, encontrando resultados también similares que favorecían el uso de dosis más bajas, porque pues la eficacia era muy similar y al contrario pues había un mejor perfil de seguridad. Y uno de los estudios que más me gusta porque se asemeja mucho más a la práctica clínica habitual es este, que es el ensayo clínico abierto internacional que se ha publicado en diferentes fases. La última se publicó el año pasado. Es un estudio abierto, obviamente no tiene el mismo nivel de evidencia que un ensayo clínico controlado, pero la ventaja es que se asemeja mucho más a la práctica clínica habitual. En estos programas o en estos ensayos clínicos el tratamiento es mucho más flexible, se pueden hacer cambios de forma más fácil y no está restringido a los criterios de inclusión de los ensayos clínicos controlados. Y usualmente las agencias sanitarias lo que hacen es aprobar estos estudios mientras el medicamento pasa sus fases de estudio y pasa pues todos los trámites de aprobación. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es que en estos estudios abiertos, en este ensayo clínico abierto, han incluido pacientes no solamente que tengan síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut. Es más, la gran mayoría de pacientes incluidos eran pacientes con epilepsias refractarias diferentes a esos síndromes epilépticos. Ellos han hecho un seguimiento de más de 2 años y medio, más o menos 144 semanas de seguimiento, y han publicado periódicamente los análisis de eficacia y seguridad con un esquema de tratamiento similar al que se utiliza en los ensayos clínicos. Y aquí quiero contarles un poco cuáles eran las características de los pacientes en ese estudio. Muchos pacientes, es más, la mayoría de esos pacientes no tenían Lennox-Gastaut y no tenían Dravet, con lo cual, pues a pesar de que la aprobación está para esos síndromes epilépticos, estos ensayos demuestran que el espectro clínico de acción es mucho más amplio y no está restringido única y exclusivamente a esos síndromes. La mayoría de los pacientes en estos ensayos clínicos abiertos tienen otro tipo de epilepsias refractarias no especificadas, malformaciones del desarrollo cortical, epilepsias genéticas generalizadas. Muchos pues tenían etiologías desconocidas, esclerosis tuberosa, algunos síndromes genéticos puntuales, síndrome de Aicardi, mutaciones en CDKL5. Y lo importante de este estudio son dos cosas básicamente. La primera es que refleja de una forma mejor la práctica clínica habitual, y la segunda es que incluye pacientes diferentes a Lennox y a Dravet, con lo cual se abre la alternativa de opciones terapéuticas. Eran pacientes también muy refractarios que estaban utilizando en promedio 3 antiepilépticos y tenían más o menos 44 crisis por mes. Y en estos pacientes no Lennox y no Dravet, se encontró que el porcentaje medio de reducción de crisis también era muy bueno. A la semana 12 era más o menos de 53% para crisis motoras y de 50% para crisis totales. Y ese porcentaje medio de reducción de crisis se mantuvo estable a lo largo del tiempo. Luego de hacer el análisis de eficacia y de seguridad de la semana 96, se dieron cuenta que había disminuido un poco esa eficacia, pero tampoco había una diferencia significativa y se mantuvo a lo largo del tiempo. Las dosis medias a la semana 12 y a la semana 96 fueron similares, de 21 miligramos kilo día y 25 miligramos kilo día respectivamente. Y el 51% de los pacientes tuvo una reducción de más del 50% de las crisis a la semana 12 y el 49% a la semana 96. Es decir, que esto demuestra que el CBD no solamente es útil en Lennox y en Dravet, que aunque la aprobación actual está para esos síndromes epilépticos,
El espectro terapéutico es mucho más amplio y seguramente a lo largo de estos meses y de estos años empezaremos a ver aprobaciones para eh, otros tipos de epilepsia. Y la ventaja, como ya les dije, es que este estudio pues refleja un poco más la práctica clínica habitual de la vida real y ha demostrado ser un fármaco que es seguro y que es eficaz. Ahora, en cuanto a efectos adversos, ya para ir finalizando, eh, esto sí es importante que lo conozcamos y que se lo digamos a los pacientes, porque muchos pacientes van a tener efectos adversos y es una realidad y es algo que ocurre con mucha frecuencia. En los ensayos clínicos, por ejemplo en Dravet, hasta el 93% de los pacientes presentaban algún efecto adverso. Afortunadamente, la mayoría de efectos adversos son leves, son transitorios, dependen en gran medida de las interacciones farmacológicas, pero muchos pacientes van a tener efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos, o por lo menos los más frecuentes que se reportan en la literatura, son somnolencia, hiporexia, diarrea, vómito, pirexia y fatiga. Ocurren usualmente en las primeras 2 semanas y, como ya les dije, dependen en gran medida de las interacciones farmacológicas. Por ejemplo, cerca del 40% de los pacientes que tenían somnolencia también tenían uso concomitante de clobazam, y eso tiene mucho que ver con las interacciones farmacológicas entre estos dos fármacos, que son bastante complejas, pero pues que explican en gran medida esa alta proporción de somnolencia cuando se combinan estos dos medicamentos. Y puede haber elevación de transaminasas, definido en los ensayos clínicos como una elevación de 3 veces el límite superior. Esto puede ocurrir hasta en el 16% de los pacientes, así que es importante vigilarlo. Sin embargo, lo que han demostrado los estudios es que más del 80% de los pacientes que elevan transaminasas tienen uso concomitante de ácido valproico. Es muy raro, es infrecuente tener elevación de transaminasas en pacientes que no usen ácido valproico. De todas formas, es importante hacer un seguimiento periódico de las transaminasas porque pues, es un efecto adverso que puede llegar a ser grave. A pesar de que hay muchos efectos adversos, lo importante es que las tasas de retención en los ensayos clínicos son buenas. La tasa de retención hace referencia al porcentaje de pacientes que siguen tomando el medicamento a pesar de tener efectos adversos o incluso a pesar de no tener una eficacia clínica adecuada. Para el caso del ensayo clínico abierto internacional, que fue el seguimiento a 96 semanas, la tasa de retención fue del 76%, lo cual es una buena tasa de retención si uno la compara con otros medicamentos antiepilépticos que en general esa tasa de retención suele fluctuar entre un 70 hasta un 85% para los mejores casos. Así que una de las grandes conclusiones es que a pesar de que hay muchos efectos adversos, la mayoría son leves y las tasas de retención suelen ser altas. Bueno, para finalizar, pues el panorama actual es muy diferente al que teníamos hace 10 años. Cuando hago la misma búsqueda que les mencioné al inicio de la charla, pero ya poniendo estudios de cannabidiol y epilepsia entre 2010 y 2020, pues claramente en Clinical Trials hay muchos estudios, hay 44 estudios para la búsqueda que hice el mes pasado. 44 estudios en desarrollo en diferentes aspectos farmacocinéticos, de eficacia, de seguridad, de interacciones con otros medicamentos, así que pues se está estudiando y se está estudiando bastante. Bien, para concluir, mis conclusiones personales que quiero dejarles a ustedes es que el CBD es una alternativa terapéutica eficaz y segura en pacientes con epilepsias que ya vimos que son muy refractarias. La evidencia científica es muy sólida, surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y un ensayo clínico abierto internacional. La aprobación actual está para Dravet y para Lennox, pero como ya les mencioné, el espectro de acción es mucho más amplio. Se viene la aprobación para esclerosis tuberosa y en el futuro, pues seguramente se podrá utilizar de forma indiferenciada para epilepsias refractarias. Y a pesar de la alta frecuencia de efectos adversos, la mayoría son leves, afortunadamente, y las tasas de retención en los ensayos clínicos son altas.
Este es el grupo de trabajo al cual pertenezco, que es el programa de epilepsia y el servicio de neurología del Hospital de Kennedy y el posgrado de neurología de la Universidad de La Sabana. Así que bueno, muchas gracias por su atención. No sé si pues pasamos a las preguntas. Creo que ya está la doctora María Piedad. Sí, Camilo, doctor Camilo, muchas gracias por su excelente exposición, su disposición, por querernos compartir su experiencia tan amplia en este tema tan importante y tan esperanzador en nuestros pacientes con epilepsia refractaria. Bueno. Hay una pregunta en el público, nos dice la doctora Alejandra Guerrero, si usted prefiere iniciar en un paciente con epilepsia refractaria un calcio antagonista o de entrada inicia con CBD. Un calcio antagonista. Bueno, la verdad es que el CBD tenemos que tener clara la indicación, ¿no? No es para todos los pacientes. Es decir, si yo tengo un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, no voy a empezar con un tratamiento con CBD. Hay que escoger muy bien al paciente, pacientes que sean refractarios, que hayan utilizado muchos fármacos. Y es importante aclarar que el CBD no debe reemplazar, por ejemplo, un estudio prequirúrgico cuando el paciente sea candidato a una probable cirugía. Así que en general yo empiezo el CBD en pacientes muy refractarios. No necesariamente tienen que tener Lennox o Dravet, además porque yo veo adultos y no son muchos los casos de Dravet que veo. Así que no estoy restringido a esos dos síndromes epilépticos, sino en general epilepsias refractarias. Doctor, en aquellos casos, es pregunta mía, en aquellos casos en los que el paciente tenga una elevación de transaminasas, no muy severa, pero elevada, ¿uno debería devolverse en la dosis inicial? Lo que muestran los ensayos clínicos es que para los autores de los ensayos clínicos, elevación de transaminasas fue más de 3 veces el límite superior. El resto no lo consideraron significativo. Cuando tenían una elevación de más de 3 veces el límite superior, lo que ellos hacían era vigilar si no habían síntomas que sugirieran una disfunción hepática. Y ellos encontraron que el 50% aproximadamente de los casos resolvían espontáneamente esa elevación de transaminasas. Cuando no resolvían, lo que hacían era modificar las dosis, ya sea bajar el CBD o bajar el ácido valproico y todos resolvían. No hubo ningún caso de una complicación grave a nivel hepático relacionada con el CBD porque todos disminuyeron sus niveles de transaminasas, ya sea de forma espontánea con la modificación de la dosis. Y otra pregunta que tengo, es un medicamento que está por fuera del plan básico de atención, ¿no es cierto? Hay que hacer MIPRES para poder formularlo. Hay que aclarar que, por ejemplo, el Lennox-Gastaut, ¿no?, puede tener una autorización mucho más fácil porque el Lennox-Gastaut debe reportarse al CIVIGILA como enfermedad huérfana. Yo hasta ahora no he formulado solo 3 pacientes, pero yo no he tenido problemas pues de que nieguen el medicamento. ¿Usted qué experiencia tiene en eso? ¿Lo niegan fácil o...? Lo que pasa es que yo trabajo en el hospital de Kennedy, que es régimen subsidiado, y la EPS hasta ahora está empezando a empaparse un poquito del tema, entonces todavía no tengo mucha experiencia en cuanto a autorizaciones. He enviado varios, muchos de ellos están en proceso de autorización, pero no solamente de los que he enviado, que son más o menos unos 10 pacientes, solamente 1 o 2, si no estoy mal, tienen Lennox-Gastaut. El resto son epilepsias refractarias de diferente tipo. Y pues hasta el momento no he tenido ningún paciente que haya regresado diciéndome que no le han autorizado el medicamento. En el MIPRE se puede formular fácilmente, aparece como cannabidiol, es bastante sencillo de formular en el MIPRES. Y la verdad es que aunque está aprobado para Lennox y para Dravet, es relativamente fácil justificarlo para otros tipos de epilepsia a partir de la evidencia que les comenté.
Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se ha estudiado si fenómenos de recompensa puedan estar teniendo un papel en el uso continuado a pesar de falta de eficacia clínica o efectos adversos? No, desconozco si hay algún estudio relacionado con ese aspecto. Lo que sí sabemos es que la eficacia se ha mantenido a lo largo del tiempo a partir de los datos del ensayo clínico abierto, que fueron más o menos 2 años, y lo interesante ahí es que la dosis se mantuvo estable, porque uno puede asumir, no, es que les fue mejor porque aumentaron la dosis. En ese caso no fue así, la dosis inicial promedio fue de 21 miligramos kilo día y a los 2 años la dosis promedio fue de 25 miligramos kilo día, es decir, no se presentó un aumento significativo de la dosis, con lo cual se demostró que la eficacia es sostenida. Ahora, las razones de esa eficacia, pues no sé si tenga que ver con un mecanismo de recompensa, no lo sé. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a usted, doctor Camilo, por su tiempo y su disposición. Mil excusas al principio que tuve dificultades técnicas para conectarme desde el inicio, pero no fue por falta de voluntad. Bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que pues esta charla les sirva para su práctica clínica habitual y pues espero que podamos seguir hablando de estos temas. Esta noche, como les dije, voy a dar una charla de forma de titulación, de prescripción, así que pues todos están cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego.